Buenos días, hoy vamos a hablar de la fisiología nasal. Yo soy el doctor Ángel Araujo y la tutora de esta clase es la doctora Sandra Tocho. La cavidad nasal y de los senos paranasales son cavidades neumatizadas que están en la región del macizo facial. Si bien estos espacios aéreos son considerados espacios aéreos muertos, tienen funciones principales para la fisiología del organismo. Tenemos la función respiratoria, función fonatoria, una función defensiva y una sensorial olfatoria. La función respiratoria principalmente se encarga de acondicionar la entrada de aire hacia las vías aéreas inferiores. Esta función es muy importante debido a que el aire externo no está preparado para el organismo. Por ende, las cavidades nasales y las cavidades de los senos paranasales se encargan de esta función en cuanto a recibir la calidad del aire, incluso la cantidad de volumen de aire que va a ingresar. Hablemos primero de lo que es el flujo aéreo nasal. Tenemos que recordar que inicia por las entradas de las narinas. Las narinas están direccionadas a una posición más inferior, más hacia el piso, por lo cual la entrada no es de manera horizontal, sino es de manera vertical principalmente. Ingresa por las narinas, se dirige al vestíbulo nasal y luego al área turbinal. El área turbinal se encarga de crear un flujo turbulento a nivel de la cavidad nasal. Esto sirve principalmente como vía nerviosa para que el cuerpo pueda recibir la señal del volumen de aire que está inspirando y si está inspirando o no una cantidad suficiente de aire. Por eso es que tenemos algunos trastornos como el síndrome de la nariz vacía, donde no se crea esta turbulencia, por lo cual el cuerpo no identifica si está metiendo un volumen suficiente de aire. Entonces se encarga de transformar un flujo laminar de aire en un flujo turbulento. Tenemos que recordar que principalmente va hacia las regiones superiores de las fosas nasales para luego cambiar su dirección a una dirección horizontal y luego de nuevo descendente. Es por ello que el área olfatoria, el área neurosensorial para el sentido del olfato se encuentra en la región más superior. En muchos animales esto está mucho más desarrollado que en el hombre. Se encarga por ende de recibir a las partículas también, las macropartículas que ingresan por las cavidades nasales, que vamos a ver más adelante, cómo se encarga el aparato nasal de filtrar. Se crea por ello una resistencia al flujo, principalmente en una zona que es considerada la válvula nasal interna, que está constituida por el septo nasal, por el borde caudal, los cartílagos alares, por el piso de la fosa y por los cornetes inferiores, por la cabeza del cornete inferior principalmente. Esta válvula nasal crea una resistencia a la entrada de aire que mide aproximadamente, tiene que tener un ángulo de 10 a 15 grados. Menos que esto nos va a causar una insuficiencia valvular, una resistencia mayor al flujo, por ende una sensación de obstrucción nasal. Esta área es muy importante para la fisiología nasal por la resistencia al flujo y por ser el primer paso en la recepción del flujo de aire. Hablamos entonces también de un ciclo nasal. El ciclo nasal está compuesta por una regulación simpática y parasimpática de la regulación nerviosa de la mucosa de las cavidades nasales, que varía aproximadamente en un rango de 3 horas por lado. Principalmente de un lado se edematizan las mucosas de los senos paranasales y de las
de las cavidades nasales por una activación parasimpática y luego hacen una vasoconstricción debido a la función simpática. Se habla de una función defensiva debido a que las cavidades nasales son la entrada para los aeroalérgenos, para las macropartículas, incluso de las micropartículas que se encuentran en el aire, y se encargan justamente de proteger de una función de filtro de las vías aéreas superiores para que éstas no lleguen a las vías aéreas inferiores. Entonces las cavidades nasales se encargan de la preparación del aire para que ingrese en condiciones adecuadas a la vía aérea inferior. El aire externo puede estar muy frío, muy seco, puede estar muy caliente, muy húmedo, por lo cual las cavidades de la nariz y los senos paranasales se encargan de acondicionar el aire para que llegue en buenas condiciones a la vía aérea inferior. Principalmente tenemos a las vibrisas, que son los pelos que se encuentran en el vestíbulo nasal y se encargan de filtrar las macropartículas que se encuentran en el aire. Una función muy importante para que no ingresen polvo o suciedades a la vía aérea inferior y se retengan ya desde el vestíbulo nasal. Luego el aire se encuentra con el laberinto turbinal, que está compuesta de una amplia red de capilares que ingresan por la irrigación arterial y se drenan por la irrigación venosa de las cavidades paranasales y conforman una amplia red de intercambio de temperatura dentro de estas cavidades, por lo cual el aire pasa de una forma turbulenta bañando todos los cornetes para hacer el intercambio tanto de temperatura como de humectación de este aire. Por lo cual la nariz también tiene mecanismos de defensa inespecíficos, y los mecanismos de defensa específicos como función principal. Los mecanismos de defensa incluyen recibir a los aeroalérgenos que se encuentran en el aire y ser una primera barrera para la detección de estos antes de que ingresen al organismo inclusive, por lo cual son la primera barrera donde estos se topan, y el cuerpo ya analiza de forma específica qué tipo de contaminante o de alérgeno está ingresando, si esto va a ser dañino o no para el cuerpo, por lo cual se encuentran con los mecanismos celulares, principalmente de los plasmocitos que tienen receptores H1 y H2, que se encargan de recibir y de analizar molecularmente a las partículas. En cuanto a la función fonatoria, es muy importante las cavidades, principalmente de los senos paranasales, las cavidades neumatizadas que se encuentran en el macizo facial, para que se desarrolle bien esta función. El buen desarrollo de la neumatización de los senos paranasales influye incluso en la tonalidad de la voz, tanto masculina como femenina. Entonces cumplen una función destacada como caja de resonancia en la elaboración de la palabra. Las mismas agregan los armónicos al tono para generar el timbre de la voz, y las alteraciones de esta función fonadora de las fosas nasales pueden dar lugar al efecto denominado rinolalia, que pueden ser de dos tipos, abierta o cerrada, en función de la relación que se establezca entre las fosas nasales, la orofaringe, inclusive con la hipofaringe, donde se encuentra el aparato laringio. Tenemos entonces a la rinolalia abierta, que es una alteración de la resonancia nasal debida a una vinculación entre la cavidad bucal y la nasal, también llamada hiperrinolalia o hiperrinofonía. Puede ser una etiología funcional u orgánica. Tenemos el clásico ejemplo del paladar hendido. Un paladar hendido
nos puede dar una rinolalia abierta. Y tenemos la rinolalia cerrada. Se produce por una disminución de la resonancia vocal, por una falta de comunicación con la cavidad nasal, también denominada hiporrinolalia o hiporrinolalia. El clásico ejemplo de una nariz congestionada, una nariz rinítica, permanece siempre congestionada, por ende esta cavidad nasal no está comunicada correctamente con la cavidad orofaringea, por lo cual tenemos este fenómeno. Entonces las cavidades nasales también se encargan de una función olfatoria, la parte neurosensorial, la parte sensorial, muy importante para el organismo, para detectar principalmente amenazas en cuanto a toxinas o buenos olores en cuanto a la función más fisiológica, como primera recepción de los alimentos. Inclusive esta área olfatoria se encuentra mucho más desarrollada en los animales que en los humanos. En los humanos se encuentra principalmente una pequeña área que abarca aproximadamente 1,5 centímetros de diámetro en el área más apical de la mucosa respiratoria de las cavidades nasales. Tenemos que recordar que las cavidades nasales tienen un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células ciliadas, células caliciformes, y en esta área de la función olfatoria de la parte neurosensorial se encuentran también las células neurosensoriales provenientes del bulbo olfatorio, que ingresan a las cavidades nasales por la lámina cribosa del hueso etmoides. Función muy importante entonces como captación de los odoríferos que ingresan en el aire y son captadas por estas células y enviadas luego como señal nerviosa para ser enviada directamente a través del par 1 al cerebro. El mecanismo es por el cual sigue: transmisión de las moléculas olorosas hasta el tapiz de moco que reviste el epitelio olfatorio, o sea, los odoríferos, las partículas odoríferas son transmitidas mecánicamente por la turbulencia creada por la turbina hasta el área neuroolfatoria. Son captadas por las células neuroolfatorias en la superficie de las mucosas, y al adherirse a los receptores de los odoríferos se convierte en una transducción de energía química que luego pasa a ser energía eléctrica, por el cual esto produce una discriminación de las moléculas olorosas. La conducción eléctrica a través del par 1 de la primera neurona hasta el bulbo olfatorio, y del bulbo olfatorio ya es transmitida directamente al área olfatoria de la corteza cerebral. El análisis de la información se completa en la tercera neurona, tanto en intensidad como en su carácter cualitativo, que ya es analizada por estructuras más internas del cerebro, como el tálamo y con el neocorte somatogustativo orbitofrontal, que no termina de analizarse y es transmitida a todo el encéfalo para su posterior análisis y desarrollo de las funciones que requieran, tanto si es analizada como una función tóxica para el organismo o conveniente para el organismo. Bibliografía utilizada. Muchas gracias.